Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a un nuevo programa de Código Tecno. Gracias por descargar este episodio, gracias por intentar ser una mejor versión profesional de lo que fuiste el día de ayer. Estamos en la edición número 73 de Código Tecno, el tiempo va pasando, nos vamos acomodando y hay mucha gente que quiere comenzar una nueva profesión porque por ahí pretende hacerse unos pesitos o porque realmente siempre le interesó esto del mundo web y quiere hacer sus primeros pasos. Y es una pregunta que se repite casi de manera continua, viendo por dónde comenzar, tirando una posta, preguntando cómo puedo iniciarme en el mundo web. Así que quédate porque en este programa te voy a comentar cómo iniciarte, cómo hacer tus primeros pasos para entrar a conocer el mundo web. Dale, quédate. Muy bien, bienvenidos. Estamos entonces con esta idea de aprender un poquito cómo relacionarnos con esta idea del desarrollo web, del mundo web y demás. Mucho tiempo atrás quedó desde aquellos primeros días donde el internet estaba casi exclusivo para algunas personas y era cuestión de algunos pocos poderosos que manejaban la información. Manejaban la información, el conocimiento y la forma de crear una página web. Mucho tiempo pasó desde aquellos tiempos, si estás aquí en la Argentina te vas a acordar, el front page. Se daban cursos de front page donde podías aprender lo que era el diseño HTML en sus primeros tiempos a través de la tele. La tele misma te enseñaba, te daba las pautas básicas como para que arranques creando tus páginas web, tu contenido HTML, front page, después vino Dreamweaver, pero bueno, ¿qué estamos hablando de cuando decimos HTML, HTML? Bueno, el HTML es el lenguaje que, en definitiva, una estructura que se utiliza para hacer que las páginas que se accedan a Internet puedas verlas. Más concretamente, HTML es el lenguaje con que se desarrollan o se escriben la mayoría de las páginas web. Después vamos a ver más adelante que hay otras formas de generar HTML, pero en principio se van haciendo con esta estructura en mente, el HTML. Los diseñadores, los maquetadores, por su lado, utilizan el HTML para hacer las páginas web. Los programas que se utilizan están escritos en el lenguaje denominado HTML y los navegadores, los browsers, Google Chrome, Opera, Mozilla, Firefox, a ver quién más, pueden mostrar esta información, leer e interpretar el contenido. Safari, ahí está, no se me estaba viniendo a la mente el Safari para los que utilizan Mac en sus contenidos. Bueno, HTML es un lenguaje que utilizan las computadoras y los programas que hacen las páginas web para que se pueda entender de manera más animada. HTML vendrían a ser las siglas de Hypertext Markup Language o algo por el estilo. Es en realidad lo que te permite crear esta estructura que te decía, este cuerpo, definidos a través de una organización sin ánimo de lucro llamada World Wide Web Consortium, también conocido como el W3C. Es como una especie de un estándar que es un reconocido por las empresas que están todas vinculadas al mundo de Internet. Es una misma página que se escribe de una forma y se visualiza de una forma parecida en diferentes sistemas operativos. Si vamos a la definición del W3C, define el HTML como un lenguaje reconocido universalmente y que permite publicar información de manera global. Algo por el estilo. Desde sus principios, el HTML pasó de ser un lenguaje que era usado exclusivamente para crear documentos electrónicos a utilizarse en diferentes aplicaciones electrónicas como shops, tiendas, la parte electrónica, documentación oficial de determinadas empresas, etc. El origen del HTML, si nos vamos un poco a la historia, se lo debe a un físico llamado Tim Berners-Lee, que fue investigador de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, que propuso de alguna forma crear un sistema que pudiera vincular, hacer hipertextos vinculados entre sí. Estos sistemas, que habían sido desarrollados ya muchos antes y que estaban orientados al mundo de la investigación, permitía que los usuarios, haciendo clics
que hoy conocemos como enlaces o hiperenlaces, accedan a diferente información saltando de un lado a otro sin necesidad de conocer cuál era el siguiente destino. Berners-Lee, Tim, para nosotros, hizo una propuesta para una especie de concurso para desarrollar un sistema operativo. Se juntó con otra gente, según la información que se encuentra en la Wikipedia, para que nadie se queje después, pudo unir sus fuerzas con un ingeniero llamado Robert Cailliau, donde presentaron una propuesta denominada World Wide Web. Estamos hablando del año 1991 y publicado con el nombre, repito, según la World Wide Web, según la Wikipedia, denominado HTML tags o bien etiquetas HTML. Esto podés encontrarlo, todavía es un sitio que está disponible. Podés ir a w3.org/history y ahí buscas 1992 1103. Buscas bajo esa cadena, vas a encontrar lo que es el tags. Bueno, en el año 95 la IETF, la Internet Engineering Task Force, creó un grupo de trabajo y el 22 de septiembre de ese año, del 95, crea lo que se llama el HTML 2.0. Es el primer estándar oficial de la HTML. Después, en el año 96, volvieron a crear la versión 3.2, que fue publicada a partir de 1996. Los estándares de HTML los hace otro organismo, el W3C. El W3C publicó la versión 3.2 de HTML, de la que estamos haciendo referencia, el 14 de enero del 97. Esta revisión ya tiene incorporaciones de Applet, de Java, y que te permite organizarte alrededor de las imágenes. El HTML4 se publicó el 24 de abril del 98, que fue una versión corregida en la publicación del 97. Y que fue un salto realmente impresionante. Y de esta forma podíamos encontrarnos con cuestiones más renovadas de lo que era aquel legendario y básica estructura de presentar los documentos. Estamos en el 2008. En el 2008 se presentó la primera versión de lo que hoy estamos utilizando, el estándar del HTML5. El 22 de enero del 2008 se presentó la versión del HTML5. Dicen que la fuerza de las empresas logró que la publicación del HTML5, que fue iniciada en el 2007, pudiera generar un estándar. Bueno, HTML5 es un estándar, hoy por hoy está reconocido con la versión final del HTML5. Fíjate que desde el 2007, 2008, recién en el 2014 se presentó la versión final, donde se incluye HTML5, JavaScript y CS3. Volviendo un poco y haciendo la analogía de cómo se mezcla dentro de una página web, el HTML sería la estructura, en el caso de si fuera un robot, todo lo que sea la parte de belleza del robot, de organizarlo o de presentarlo de esa forma, sería los CSS, los estilos, y el JavaScript sería todas las funciones, los métodos, los comandos que necesita ese robot para moverse. Y esto se puede utilizar en diferentes plataformas, no solamente para Windows o para Linux, sino también para Android, para cualquier tipo de sistema operativo. Y así la cosa fue avanzando. Nosotros estamos utilizando HTML y CSS, o deberíamos utilizar si queremos empezar a armar la estructura de nuestra página web. Una página web que puede ser desde nuestra presentación, nuestro currículum, y hacer las pruebas en nuestra computadora sin necesitar de subir a un servidor o a un hosting. ¿Sí? Ya en su momento vamos a entrar un poco más en detalle de esto. HTML entonces es la parte donde nosotros tenemos los contenidos y una presentación que viene dada por lo que es CSS. A la hora de separar los contenidos en HTML por un lado, o XHTML como también algunos lo presentan, y los CSS en la parte visual, es que ese solo archivo CSS que después se incrusta o que se coloca dentro de HTML, si tenés que modificarlo, solo lo modificás una vez y no hace falta de que vayas
rehaciéndolo en cada ¿cómo se dice? En cada vuelta o en cada presentación que hagas en cada página, ¿sí? Podés definir lo que se llaman clases dentro del HTML para decir los enlaces van a ser en color rojo, el texto de mi documento va a ser en este tamaño, y de esta forma entonces, teniendo un solo archivo CSS, lo que vamos a lograr es que la página afecte con la modificación de un solo archivo en un lugar y no tener que ir por diferentes lugares. Bueno, vayamos un poco a lo que es el HTML. El HTML sería, retomando toda esta información, si estás acá, querés saber cómo empezar con el diseño web, un lenguaje de etiquetas. Si bien estás comenzando o querés enfrentarte a lo que es el mundo del desarrollo web, es ver cómo almacenar la información en estos archivos. La solución que se encontró para esto es guardar la información en archivos que respondan a unas determinadas condiciones. Por ejemplo, sería etiqueta, podría ser párrafo, una de las más habituales es párrafo, que se almacena entre símbolos menor, párrafo, símbolo mayor. Con eso comienza la estructura de mi etiqueta y lo cierro casi similar. Sería símbolo menor, barra, si estamos usando la etiqueta párrafo, también lo cerrás de esa forma. Entonces, el HTML está dado por diferentes juegos de etiquetas que abren y se cierran y que dan un determinado formato, por decirlo de alguna forma, para que la estructura de la página vaya teniendo contenido. Sería la estructura típica de la etiqueta HTML, sería etiqueta de apertura, el carácter mayor seguido del nombre de la etiqueta, sin espacio en blanco, termina el carácter con el símbolo mayor, y la etiqueta de cierre sería el carácter seguido del carácter barra seguido el nombre de la etiqueta. Es un despelote, ya entiendo que es un despelote, pero es un poco para darte la idea de cómo se arma la estructura típica del HTML. Entonces, el HTML, volviendo a la definición de Wikipedia y demás, es un lenguaje de etiquetas llamado lenguaje de marcas, donde las páginas web están formadas por cientos o miles de pares que hacen que el HTML vaya tomando su estructura. Hay otros lenguajes de etiquetas como XML, CGML, Docbook, MathML, y la ventaja de esto es que se pueden escribir documentación o documentos sencillos que se pueden leer y escribir no solamente por los navegadores, sino también por parte de las personas y los sistemas que estos pueden alimentar. Entonces, volviendo a la estructura de cómo tendrías que arrancar si vamos a crear nuestra primera página web, nuestro primer documento HTML. Las páginas HTML se van a dividir básicamente en dos partes. Por un lado, la cabecera y el cuerpo. En la cabecera vamos a tener información sobre la propia página, el título, el idioma, que es importante. No se visualizan dentro de la página en sí, pero le da a los navegadores la posibilidad de definir información o contenidos relevantes para un público o para otro público. El cuerpo de la página en todos los contenidos puede tener párrafos, puede tener texto, puede tener imágenes, incluso puede tener una estructura muy similar a lo que a la inclusión de artículos multimedia, contenidos multimedia. Y obviamente dentro del HTML vamos a tener estructuras que van como vimos hoy, dentro del body, la estructura o la etiqueta de apertura de body y la etiqueta de apertura de body, barra body para cerrar. Dentro de esas dos palabras body, dentro de esas etiquetas body, podemos tener P, que me va a indicar el párrafo, también apertura de párrafo de cierre y apertura de párrafo de párrafo y cierre del párrafo, donde voy a tener párrafos, grupos de textos definidos que me van a dar agrupamiento de mi texto. De igual forma, puedo tener el strong, la etiqueta strong, que sería como las negritas de tu procesador de texto. La etiqueta I, que sería para las itálicas dentro de las cursivas, que sería dentro del procesador de texto, y algunas otras como abreviaturas, la etiqueta pre, que te define que se respeten saltos de línea. Los saltos de líneas también van a estar dados por una etiqueta que es BR, entre símbolo menor,
BR y mayor me van a indicar que haga un determinado salto. Y bueno, la cosa es esa. El HTML, el Hypertext Markup Language, es un texto de marcado. Obviamente no es un lenguaje de programación. No sé si te lo aclaré antes, no es como Java, no es como PHP. HTML es un lenguaje para escribir páginas web, y esa es lo que te quería dejar en claro para esta versión. Hay editores, los editores para crear HTML pueden ir desde tu blog de notas hasta algún editor más profesional, que incluso puedes utilizar editores como Visual Studio Code, que apunta más a lo que es el lenguaje de programación, otros lenguajes de programación, pero tranquilamente puedes utilizarlo, y además te ayudan a mantener el estándar definido por el HTML, por la World Wide Web Consortium, que fue creado, como te dije, en el año 94 por el amigo Tim Berners-Lee, que trabajaba para el MIT. Eso no sé si te conté. Bueno, el lenguaje HTML 5.2 es la versión actual, si no me equivoco, la que fue disponible, la versión final, el 14 de diciembre del 2017. ¿Qué más tengo para decirte? Bueno, HTML entonces te permite crear esta estructura que va a dar cuerpo o que va a dar lugar a lo que es la forma de la página. En un principio te dije un robot, podría ser un auto tranquilamente, un auto o algún otro objeto, donde te van a determinar el cuerpo o la estructura general. El HTML entonces está definido por etiquetas, por tags, y también hay otras marcas especiales que son denominados con la H de header, son denominados los títulos. El H1 va del H1 al H2 con un encabezado de menor jerarquía, y del H1 al H6, H1 es el mayor y H6 es el menor. Son estructuras como ya definidas para ir armando los títulos de las páginas. No títulos, sino no títulos a nivel de la pestaña de nuestro navegador, sino títulos que me van a definir los textos dentro del contenido de mi página web. Y obviamente van a tener cierres. El H1 va a tener la apertura, menor barra H1 va a ser el cierre para esa etiqueta. Y lo mismo para otros, como H2 hasta H6, y lo mismo también va a pasar con otras etiquetas, que es el caso de A, que es para hacer enlaces, es menor a, y en este caso un espacio, href igual y entre comillas a dónde va a enlazar cuando hagas clic, en fin, y va a cerrar barra A, por supuesto. Hay algunas etiquetas que no tienen cierre, es el caso de IMG, el caso de BR, el caso de link y el caso de meta. Los metas son algunas etiquetas muy particulares que tiene nuestra página web, porque le van a dar información al buscador cuando venga a nuestra página. No quiero marearte con tanta información porque todavía me falta contarte lo que es un protocolo web. En realidad tendría que haberte contado en un principio cómo funciona esto del navegador, pero cuando desde mi computadora me voy a mi Firefox, me voy a mi Chrome, me voy a mi Safari, escribo una dirección web, mi navegador hace un llamado se comunica con el router o con el dispositivo de red que está a través de donde me conecto a internet. Ese dispositivo hace una llamada a algunos servidores principales de internet, y de esta forma empieza a buscar lo que es el servidor donde se encuentra alojado mi sitio web. Lo hace a través de un nombre de dominio. Un nombre de dominio que podría ser www.firefox.com. Ese nombre de dominio actúa a través de lo que se llama un servidor DNS, que es un servidor de resolución de nombres, y ese servidor lo que hace es traduce el nombre que yo puse, firefox.com, lo traduce a una dirección de números que se denominan dirección IP, y esa dirección IP es como si fuera un número de teléfono único, donde se encuentra alojado en un hosting, que sería el servidor, la computadora que está prendida en internet durante mucho tiempo, y allí está alojado realmente el archivo donde está mi sitio web. Es en realidad mucho más complejo. Utiliza un lenguaje,
ese lenguaje se denomina protocolo, y ese protocolo me va a permitir a mí traer una información en un determinado idioma, por decirlo de alguna forma, en un determinado lenguaje, para saber si lo tengo que traer. Seguramente viste que es HTTP. Bueno, ahí estamos utilizando lo que es el HTML, es el protocolo de transferencia de texto, HTTP. Podría ser HTTPS, en algún momento en una edición ya vimos que hay que agregar una capa de seguridad, la que utilizan los bancos por lo general para encriptar esa información, y el HTTPS es como un canal seguro. La información desde el servidor hasta mi computadora viaja por un tubo, y ese tubo encuentra la información. Si alguien llegase a capturar esa información en el proceso, esa información está encriptada y no se podría, entre comillas, entender qué es lo que pasa. Por eso la importancia de cuando utilizas algún sitio para transacciones bancarias y demás, tengas en cuenta de tener la capa S, la del Secure HTTPS. Pero bueno, volviendo al tema. Entonces, mi computadora desde el navegador hace la petición a una página que se encuentra alojada en algún lugar, en un dominio. Ese dominio se hace la traslación automática, y el servidor donde está alojada la página, en facebook.com, devuelve la respuesta, devuelve rápidamente esa información hacia mi computadora. En mi computadora el navegador empieza a pintar la diferente información que vaya encontrando, armándola de forma no secuencial, pero me hace creer como que si yo la información la obtengo toda de forma instantánea. En el caso de un video de YouTube, la información se va bajando, se va procesando en el caché o en la memoria intermedia que tiene mi computadora, como para que parezca que es transparente y que no hay cortes. En realidad la información viene por diferentes lugares, diferentes rutas, puede venir, no sé, por infinitos lugares, y se va armando porque tiene un orden de cuando se envía la información desde el servidor. Esta sale con una determinada el 1, el 2, el 3, parte 1, parte 2, parte 3, y en mi computadora se va armando. Si llegó la parte 9 y todavía faltan las anteriores, 1, 2, 3, 4, se va cargando la información en el navegador y ahí se va mostrando. Bueno, así funciona el HTML. Esa página web está alojada en un servidor, ese servidor se llama hosting, se accede a través de una dirección IP que es entre comillas única. Después vemos que una dirección IP puede ser compartida y utilizada por diferentes servidores, por diferentes páginas, por diferentes dominios, y utilizan el protocolo HTTP. En grandes rasgos, así sería como funciona la web. Y después entra en juego lo que es la programación dinámica, que ya la estructura estática que está dada por el HTML, acordate lo que era el robot o lo que era el auto, la estructura de un auto que estaba siendo pintada o se mostraba a través de los archivos CSS, que son archivos especiales que dicen qué color tendrán los títulos, qué color tendrá el fondo, tendrá formato, no tendrá formato. Esto hoy por hoy está mucho más flexibilizado de la mano de frameworks, como es el caso de Bootstrap, como el caso de Tailwind, que te permiten acelerar lo que es el tiempo de desarrollo visual. El HTML lo puedes hacer a mano. Hay algunos generadores que en su momento eran FrontPage, como te dije en un principio. En su momento era también Dreamweaver, que hay muchos que todavía lo siguen utilizando. Adobe creo que continuó con ese proyecto, pero en la mayoría de los casos se lo hace de manera, se hace el prototipo en Photoshop, y a través de algunas herramientas como Figma lo haces visual y lo vas adaptando directamente a puro código con el CSS. Bueno, espero que más o menos te haya quedado claro cómo se diría la introducción al mundo del diseño web a través del desarrollo web. Mi nombre es Alejandro Soler, esto es Código Tecno, edición número 73. Espero que te guste. En estos próximos días sale una entrevista muy interesante con un referente indiscutido en toda Sudamérica de la programación, enseñanza de programación. Así
Así que te invito a quedarte, te invito a suscribirte al canal. Gracias por estar allí como todas las semanas. Es un placer enorme poder disfrutar este encuentro. Si querés escribirme, podés encontrarme en Código Tecno, en facebook.com/Código Tecno, en YouTube, Código Tecno, en las principales redes de podcasting también, instagram.com/Código Tecno, me encontrarás allí. Que tengas como siempre una excelente semana, que el código te vaya como los dioses y que tengas un muy buen código para todos. Bye bye, hasta la próxima.